Antiguos calendarios mayas advirtieron sobre un conteo regresivo que llegaría a su fin el 21 de diciembre del 2012. Los mayas opinan que lo que ocurrió en el pasado ocurrirá de nuevo. Muchos asociaron la fecha con el fin del planeta, pero el cataclismo nunca ocurrió. ¿Es posible que esa fecha haya significado realmente el inicio de la extinción de nuestra especie? Los sabios astrónomos mayas se referían al término de una cuenta larga y el inicio de una nueva cuenta calendárica. Cada era para los mayas estaba muy bien definida, pero esto lo iba marcando esa idea de que los dioses regresaran. Millones de personas en todo el mundo creen que hemos sido visitados en el pasado por seres extraterrestres. Si fuese cierto, ¿antiguos alienígenas realmente ayudaron a moldear nuestra historia? Y de ser así, ¿podría la evidencia de contacto alienígena ayudar a descifrar el misterio tras las profecías mayas del fin del mundo? México, la península de Yucatán. Por más de 2000 años, selvas lluviosas y planicies fértiles han sido el hogar de una de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo, los mayas. Los estudiosos estiman que entre los años 250 y 900 de nuestra era, la población maya estaba entre los 15 y 20 millones de personas y se extendía al sur hasta Costa Rica y Guatemala. Evidencia arqueológica sugiere que los mayas fueron uno de los primeros pueblos antiguos en desarrollar un lenguaje escrito, usar métodos matemáticos modernos y construir enormes observatorios celestiales de varios pisos. Todo en una época en que los europeos atravesaban la llamada Edad Oscura. Los mayas son considerados una de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, no solamente por su astronomía, su astrología, su trigonometría. Mientras los europeos literalmente se revolcaban en el lodo, los mayas construían grandes ciudades. Pero tal vez el más asombroso logro maya fue su sistema de cartografía estelar y planetaria en la forma de un calendario. El tiempo para los mayas era sagrado. Regían su vida en torno a todos los ciclos que ellos observaban. La cultura maya le daba seguimiento al planeta Venus, a las fases de la luna, los eclipses, y había una etapa que ellos le llamaban de sincronización, que era que ascendía las Pléyades, se posicionaban sobre la civilización maya y que a lo mejor en 72 años, esa misma fecha, el día se recorría cuando iba la ascensión de las Pléyades. Pero 72 años más tarde se recorría un año más. Es decir, pasado 26,000 años, de acuerdo al conocimiento profundo del cosmos que tenía la cultura maya, regresaba al punto inicial. Según los estudios, los mayas creían que el cielo, como las estrellas, se movían en lapsos repetitivos llamados ciclos de calendarios y que estos podían usarse para predecir eventos futuros. Uno de estos ciclos de calendario, el conteo largo maya, dura 5.125 años y terminó el 21 de diciembre de 2012. Pero, ¿por qué eligieron los mayas esa fecha y qué creían que le sucedería a nuestro mundo? Tal vez pueda hallarse la pista en un fenómeno astronómico ubicado en el centro de la galaxia Vía Láctea, un área donde no hay estrellas. Conocían perfectamente la existencia de la galaxia e incluso de un agujero negro que medía un año luz y que llamaban la Gran Fisura.
La Vía Láctea para los mayas era muy importante, era la conexión con lo divino, con lo celestial, y era lo que regía de alguna manera todo en el universo para ellos. Y el 21 de diciembre del año 2012 iba a haber una alineación perfecta entre varios astros, e incluso estábamos esperando ese amanecer como una nueva era para la humanidad, y así ellos lo dividían. ¿Acaso el hecho de que el calendario largo maya terminase el mismo día que esa supuesta alineación es una mera coincidencia? ¿Y esta avanzada comprensión de los ciclos celestiales realmente proviene de antiguos astrónomos mayas que observaban las estrellas solo con sus ojos? Los mayas adquirieron este conocimiento por la intervención de los seres celestiales, y hemos encontrado que hay referencias en casi todos los momentos en los que se hace alusión precisamente a seres celestiales, a seres alados, a una intervención que no era de esta tierra. Un elemento muy intrigante sobre los mayas es cuando hablas con los grandes sabedores, con los ancianos del pueblo. Ellos te comentan que sus conocimientos venían de unos seres celestes. ¿Pero quiénes eran estos seres celestes? ¿Un pueblo que desconocemos o en cambio eran seres venidos de otro mundo? Pero incluso si la información relativa al calendario largo proviene de una fuente extraterrestre, ¿por qué 2012? ¿Cuál es la importancia especial de esa fecha? Los investigadores creen que podrían haber hallado una pista recientemente entre las ruinas de la antigua ciudad maya de Tortuguero, reconstruida de fragmentos rotos de un panel de jeroglíficos conocido como el monumento número 6. En mi opinión, la única referencia clara a la fecha en el conteo largo que llega en 2012 está en el monumento 6 de Tortuguero. Básicamente, la inscripción del Tortuguero estaba borrada. Faltaban muchos elementos y a partir de eso comenzaron a decir que se hablaba de la llegada, del regreso de los 9 dioses mayas. Esto llamó mucho la atención y desde luego generó que allá en diciembre del año de 2012 hubiera un gran interés por el retorno precisamente de esas deidades mayas. Por años, los estudiosos descartaron la evidencia hallada en el monumento de Tortuguero como una anomalía solitaria, sin ninguna importancia especial. Pero el 24 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México le reveló al mundo la existencia de un segundo artefacto. Un ladrillo de barro secado al sol que fue descubierto en la antigua ciudad maya de Comalcalco, con una inscripción que muchos creen se refiere a una fecha exacta, 21 de diciembre de 2012. Es uno de miles de ladrillos de barro que hallamos en Comalcalco. Muy pocos de ellos contienen jeroglíficos. Uno de ellos tiene una fecha inscrita, lo cual es muy raro, y dice 4 Ajau 3 Canquin, que es la fecha del calendario que ocurrirá en el 2012. El ladrillo de Comalcalco es prácticamente la confirmación de las inscripciones del Tortuguero, pero unos aseguraban que en un futuro estaríamos frente a esos dioses, esas deidades y otros más, inclusive asegurarían que en el 2012 sería cuando nosotros estuvimos frente a ellos. ¿Descendieron a nuestro mundo los extraterrestres ese día? Para la mayoría de los arqueólogos e investigadores, el concepto no es solo poco probable, lo consideran más una curiosidad que una profecía. Pero un rasgo del jeroglífico del ladrillo no es tan fácil de descartar. La inscripción en el ladrillo al parecer fue tallada en el lado interior, oculta a la vista. Bueno, los mayas tenían un conocimiento muy importante y lo guardaban celosamente, obviamente para las jerarquías que ellos tenían, los sacerdotes, los políticos, y por eso es que había estelas para quienes podían leerlas y ocultaban alguna información volteando estos ladrillos o estas rocas, y solamente era para unos cuantos, los de jerarquías muy importantes. ¿Por qué conspirarían los mayas para mantener esta fecha en secreto?
¿Fue para evitar el pánico general? Un gran número de estudiosos consideraron que esto tendría que significar un cataclismo. No obstante, lo que sí se planteó y que ha venido cumpliéndose cabalmente es el gran cambio, el gran salto de la historia humana. ¿Es realmente posible, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, que los mayas recibieron un conocimiento teórico detallado de visitantes alienígenas ancestrales? ¿Y podría explicar esto el por qué su extraordinario calendario marca el 21 de diciembre de 2012 como el fin de una era? Tal vez la respuesta pueda hallarse al examinar las profecías del día del juicio de otras culturas antiguas, pues si los mayas intentaron advertirnos de un cataclismo futuro, ¿podría haber otras evidencias de que ellos no estaban solos? Según el calendario maya, el mundo terminaría el 21 de diciembre de 2012. Pero para desentrañar el misterio detrás de esta fecha, hay otro aspecto especialmente curioso del calendario maya a tener en cuenta. Una curiosidad que no está en su final, sino en su inicio. Más de 3.000 años antes de que la civilización maya existiese. El origen del calendario largo y la razón de que crearan el día 1, el 13 de agosto de 3114 a.C., aún es un misterio. Obviamente es una fecha previa. No había mayas entonces. ¿Por qué entonces proyectaron 3.000 años hacia el pasado? Basados en las cosas que hemos descubierto sobre los mayas, debería ser algo astronómico. Una de las ideas sobre la razón de la fecha previa de 3114 a.C. es que sucedió algún tipo de cataclismo entonces. Investigaciones recientes han descubierto que uno o múltiples asteroides golpearon un área cerca de Austria, en Europa. Y eso pudo causar que el cielo se oscureciera por varios años. Y es entonces cuando el calendario comienza. Diversos investigadores de Harvard y de Princeton aseguraron que sucedió un gran cataclismo, donde se aseguraría que hubo una glaciación. Por lo tanto, esto agarró desprevenida a la civilización maya y lo que provocó que en cuestión de horas todo cambiara de lo que se conocía en ese mundo. Un gran número de estudiosos consideraron que el final del calendario maya tendría que significar un cataclismo. Sin embargo, lo que hemos podido observar es que a partir de ese momento se gestó la más grande transformación y los más grandes peligros que ha enfrentado la humanidad. No solamente la pandemia, el cambio climático, la extinción de especies, todos peligros que podrían terminar con la humanidad. Entonces, aquellos que piensan que esta profecía no se cumplió, pues tienen que esperar un poco, porque desafortunadamente se está cumpliendo. La visión occidental del tiempo es muy lineal. Cuando pensamos en la vida, la vemos como una proyección lineal que va hacia el futuro. Para los mayas, la vida era muy cíclica. ¿Es posible que la catástrofe predicha por los mayas se tratase en realidad de una serie de desastrosos acontecimientos como los que hemos atestiguado durante esta última década? ¿Poseían los mayas algún conocimiento antiguo que se perdió en el tiempo? Y de ser así, ¿pueden hallarse pruebas en predicciones similares del día del juicio de otras culturas antiguas? El código de tiempo egipcio en la Gran Pirámide de Giza nos dice que habría una serie de catástrofes acuáticas entre finales de 2004 y 2006 y miren lo que ocurrió. Tenemos el tsunami asiático que mató a unas 250,000 personas. Tenemos el huracán Katrina.
Y también está esa depresión llamada el Río de Fuego, que nos advierte de algún enorme evento cósmico, tal vez una llamarada solar o lo que sea, que llevará a la humanidad de vuelta a esta fosa. Además de la sombría similitud entre las profecías mayas y egipcias, los investigadores también notaron una conexión entre las predicciones del día del juicio de los indios Hopi del suroeste estadounidense. El pueblo Hopi de las naciones nativas estadounidenses cree que estamos en la quinta era del hombre y que es una era de purificación y que está cerca del fin de los tiempos. Los Hopi creen que a no ser que todas las personas de la Tierra vivan en más armonía con ellas mismas y con el planeta, llegará una gran destrucción. En India, el antiguo manuscrito astronómico budista e hindú, el Surya Siddhanta, predice que la humanidad pronto llegará al final del Kali Yuga, la era final del hombre. La divinidad masculina, Kali, a quien se refieren en el final de los días, en el Mahabharata, se refiere a un tiempo de gran caos y discordia, y dependiendo de cómo leas la fecha del escrito, estamos en él. Incluso la Biblia cristiana predice en gran detalle un fiero y horrible apocalipsis. Los escritores cristianos del fin de los tiempos se concentran en ciertas cosas. El pueblo judío retorna a la Tierra Santa y la reclama, lo que ocurrió hace unos años, que la nación establecida entonces finalmente reclamaría a Jerusalén, lo que ocurrió hace algunos años, que habría una gran expansión del territorio hasta llegar a ser una nación muy grande. Finalmente es la toma del templo que está en el monte del templo, que es sagrado para el Islam, pero que debe ser tomado y restaurado a su condición original. Es allí donde el Mesías vendrá a gobernar la tierra antes del fin de los días. La idea de que vivimos en el fin de los tiempos, no necesariamente en el fin del mundo, sino el de un mundo, es muy global. Muchas profecías antiguas del día del juicio final solo sugieren el momento del llamado fin de los días, por lo que se asoció con una predicción maya el decisivo final del calendario el viernes 21 de diciembre de 2012. Una fecha que, según muchos científicos y astrónomos, coincidió con una alineación extremadamente rara de cuerpos celestiales en la galaxia Vía Láctea. Si esa fecha realmente hablaba del principio del fin, ¿cómo podía el calendario maya ser tan preciso? Los mayas tenían uno de los calendarios más sofisticados de la historia. Podemos decir que tenían un calendario solar, pero antes tenían un calendario sagrado. El radio del calendario marca un número increíble, 365.2.4.22. Y esto, si lo comparamos con el reloj atómico que tenemos nosotros en este momento con nuestra tecnología, es increíble porque marca 365.34.20, una similitud asombrosa. El sofisticado método maya de registrar el tiempo es increíble. Aún por los estándares actuales, es casi como si hubiesen tenido tecnologías computacionales sofisticadas o programas que pudieran operarlas de algún modo. E incluso hoy apenas estamos intentando comprender cómo lograron hacer algo tan asombroso durante la prehistoria. El tercer calendario maya, conocido como la cuenta larga, medía el tiempo en ciclos de 394 años o 144.000 días. El conteo largo es como un odómetro de tu automóvil, solamente que este no cuenta ni kilómetros ni millas, sino que cuenta días. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 144.000. Es lo que se conoce como Baktum. El calendario largo maya también medía el tiempo en una serie de 13 ciclos Baktum, totalizando 5.125 años. Según los estudiosos, las fechas se extienden desde el 11 de agosto de 3114 a.C.
hasta el 21 de diciembre de 2012, y allí, inexplicablemente, se detiene. ¿Por qué registraban los mayas eventos celestiales en ciclos de más de 1000 años? ¿Era simplemente, como sugieren algunos estudiosos, porque podían hacerlo? ¿O acaso, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, crearon el calendario como un modo de marcar el tiempo hasta el regreso de visitantes de otro mundo, seres que ellos consideraban dioses? La ciencia actual no tiene idea en qué se basan algunos sistemas de calendarios mayas, pero sabemos que existen por una razón. Está claro que les fueron entregados por una inteligencia que sabía lo que representaban estos ciclos del calendario. Así que lo que observamos es que los mayas trabajaban con herramientas, tecnologías y sistemas de calendarios que fueron diseñados específicamente, pues les dijeron que cuando ciertas cosas en el cielo se viesen de cierto modo, los dioses regresarían. Los mayas eran increíbles en lo que hacían. La gran pregunta es, ¿cómo supieron esto? Podría pensarse que tal vez las civilizaciones podían ser mucho más antiguas de lo que creemos, y que pasaron estos conocimientos por cientos de miles de años. O que alguien bajó y los enseñó. ¿Crearon los mayas un calendario largo para advertirnos el inicio de una serie de cataclismos? ¿O simplemente querían informarnos del día que señalaría el retorno de estos dioses? ¿Y qué o quiénes eran estos dioses? ¿Se encuentran ya entre nosotros? Según los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta puede hallarse en las estrellas. Tikal, el norte de Guatemala. Ubicado en la densa selva tropical de América Central, este sitio arqueológico fue una vez uno de los grandes centros urbanos de la civilización maya. Aquí, junto a la Gran Plaza, los mayas construyeron 7 templos con forma de pirámide, alineados para imitar la constelación de las Pléyades. Para ellos les llamaban las 7 hermanas y eran seguidas constantemente, y era, creo que, muy importante para ellos porque también finalmente era parte de lo sagrado que los rodeaba. Así es que las Pléyades para ellos eran las 7 hermanas en el cielo. ¿Por qué realizarían los mayas un esfuerzo tan grande para recrear una imagen de las estrellas en el suelo? ¿Por qué harían eso, a no ser que quisieran contactar a los dioses extraterrestres que les dieron originalmente esa información? Las Pléyades, dentro de las culturas antiguas norteamericanas, para ellos eran muy importantes porque si observaban constantemente el cielo, ellos entendían que de este sitio provenía el conocimiento, la vida, y entonces pues le conferían una situación también sagrada. Según los estudiosos, los mayas creían que dioses poderosos descendieron a la tierra desde las estrellas, incluyendo a una serpiente emplumada conocida como Kukulcán. Kukulcán era un dios que se hizo hombre, mitad serpiente, mitad ser humano, barbado y de piel clara. Kukulcán es representado por los mayas de varios modos, a veces humano, a veces en serpiente. A veces lo vemos emanando de la cabeza de una serpiente. Sabemos que es imposible que un ser humano pueda emerger de una serpiente física, así que la serpiente debe representar otra cosa, ya sea una construcción o un aparato. Ya que sabemos que Kukulcán es una deidad, también debemos considerar que este aparato es algún tipo de nave y Kukulcán emerge desde dentro de los confines de la nave al mundo exterior y se revela como una deidad al pueblo. Kukulcán, dentro de las culturas mesoamericanas y sobre todo en las culturas antiguas mexicanas, un ser que para muchos es mitológico, para los antiguos pobladores mexicas era una deidad muy importante
que emergió de las cenizas y que con su plumaje y con su vida nos enseñaba de alguna manera el resurgir. A 640 kilómetros al norte de Tikal, en la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, se yergue una pirámide de diseño único, construida por los mayas para honrar a Kukulcán. A diferencia de muchas pirámides en todo el mundo, la pirámide de plataforma que hallamos en Chichén Itzá no está orientada de norte a sur o de este a oeste. Está un poco desviada. Hay una razón específica para eso. Y es que durante los equinoccios de primavera y otoño, se proyecta un juego de sombras a un lado de la pirámide, que denota el descenso de Kukulcán, el extraterrestre que desciende del cielo. Se queda un tiempo en la tierra y luego asciende hacia el cielo. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de mitología viviente. Así que mi pregunta es, ¿qué querían decir cuando hablaban de esta deidad que descendió del cielo? ¿Por qué era tan importante para los mayas construir un templo tan elaborado para honrar a Kukulcán? ¿Realmente esperaban que este dios serpiente ascendiera a los cielos y luego descendiera a la tierra? ¿O podría Kukulcán ser algo aún más increíble? Algo no de este mundo. Si miras hacia el cielo hoy y observas un avión, este deja atrás esa estela de humo al viajar a través del cielo y tienes la cola de la serpiente ondulando en su parte trasera. Si lo observas desde esa perspectiva, puede describirse como una serpiente voladora. Y en mi opinión, eso no fue otra cosa más que la descripción de algún tipo de nave extraterrestre que descendió del cielo, de la que los dioses, con D minúscula, emergieron y les enseñaron varias disciplinas. El mensaje es claro. El dios Kukulcán descendió a los humanos. Pasó cierto tiempo entre los humanos. Fue el maestro de los humanos y luego desapareció de nuevo, pero con la promesa de regresar algún día con los humanos. ¿Es realmente posible, como sugieren algunos teóricos de los antiguos astronautas, que Kukulcán fuese, de hecho, una nave espacial voladora, diseñada y pilotada por visitantes de otros mundos? Y de ser así, ¿podría esto explicar las frecuentes representaciones de este antiguo dios maya como un rostro que aparece de la cabeza de una serpiente, similar al de un piloto operando un vehículo? Según los investigadores, pistas sobre la conexión entre los mayas y seres de otros mundos pueden hallarse también en el manuscrito maya conocido como Popol Vuh, que significa el libro del pueblo. Es una colección de las únicas historias orales mayas conocidas que aún sobreviven. Traducido y escrito a mediados del siglo XVI, este libro abarca varios temas, incluyendo los mitos mayas de la creación. En el Popol Vuh, al comienzo, no hay nada. No hay cielo, no hay tierra, solo una masa deforme, acuosa, y de esa masa surgen los dioses. Los dioses construyen a los humanos a partir de ceniza, a partir de sangre. Y además, en una zona muy árida, una zona de las más difíciles de esta tierra. Allí los mayas construyen pirámides, templos, ciudades-estado. En la mitad de la selva llevan a vivir a millones de personas. El Popol Vuh dice claramente que la vida fue traída aquí por los dioses y que esos dioses vinieron del espacio exterior. No dice que vinieron del interior de la tierra. Tampoco dice que vinieron de otro continente o de otra tierra. Dice específicamente que descendieron del cielo y esencialmente trajeron conocimientos al planeta Tierra. Lo que tenemos en el Popol Vuh es como un manual
Es algo que quieres darles a las personas y decir, esto es lo que nuestros ancestros decidieron junto con los dioses, y es realmente lo que deberían tener en mente por los próximos siglos, hasta que llegue el momento en que retornen los dioses. ¿Es realmente posible, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, que el dios Kukulcán fuese una entidad extraterrestre destinada a regresar algún día de las estrellas? Y de ser así, ¿se encuentra ya entre nosotros? ¿O estamos viviendo el comienzo del fin de nuestro tiempo en el planeta? El monumento número 6. En esta tabla de piedra está grabada una serie de viejos jeroglíficos mayas que para muchos predecían un evento cataclísmico para el 21 de diciembre de 2012. El monumento número 6 es enigmático. Habla de un rey en particular y además se proyecta hacia el futuro, entre el año 600 y el 2012 de nuestra era, y además corresponde al 4 Au y el 8 Kankin del 13º Baktun. Significa un ciclo de 400 años. Y además de eso, solo tenemos 3 jeroglíficos y están erosionados. Algunos estudiosos creen que los jeroglíficos erosionados del monumento 6 sugieren que Bolon Yokte, un dios similar a Kukulcán, regresaría al final del calendario maya. Algunos especialistas leen en los escritos mayas que Bolon Yokte descenderá del cielo. Los escritos dicen, descenderá del cielo el dios Bolon Yokte. Y Bolon Yokte está muy íntimamente relacionado con lo que es la creación del universo para los mayas. Algunos inclusive especulan con que esa venida del dios Bolon Yokte será el día que hagamos contacto con los extraterrestres. ¿Quién fue este Bolon Yokte? Según los documentos que han sobrevivido, y son solo fragmentarios, siempre era descrito como alguien con grandes poderes, que tenía la capacidad de volar y un conocimiento increíble sobre el universo. El dios Bolon Yokte es uno de los más enigmáticos e incomprendidos. Los antiguos textos maya nos hablan del año 3114 a.C. en un contexto de creación, pero lo más increíble es que también está vinculado con la guerra. Bolon Yokte también era descrito como muy alto y muy brillante. ¿Es posible que lo que tengamos aquí sea la descripción de un antiguo alienígena? Y la respuesta es ¡sí! Pero aunque hay un gran misterio rodeando la leyenda de Bolon Yokte, los investigadores dicen que los antiguos mayas creían que esta entidad había visitado antes a sus ancestros, miles de años en el pasado. Hay otra referencia a Bolon Yokte en Palenque, en el templo 14, donde se dice claramente que Bolon Yokte apareció en la tierra hace más de 900,000 años. ¿Por qué alguien en su sano juicio registraría una fecha que se remonta a más de 900,000 años? Bien, algo sucedió, algo muy importante, y según los textos antiguos, fue cuando Bolon Yokte descendió a la tierra desde el cielo. Historias similares que sugieren que los mayas estaban, de algún modo, conectados a seres de otros mundos, pueden hallarse en un antiguo texto maya conocido como el Chilam Balam, una colección de historias orales transmitidas a través de las eras. Los libros del Chilam Balam fueron escritos entre los siglos XVI y XVIII, cuando los conquistadores españoles ya estaban allí. Primero llegaron los españoles, hallaron cientos de escritos mayas. Los destruyeron todos, pero algunos de los sacerdotes escaparon y comenzaron a escribir su antiguo conocimiento. Esa es la razón de que los libros del Chilam Balam llegasen a existir.
El Chilam Balam en realidad era el nombre que se le daba a una cofradía o una orden de sacerdotes mayas, que eran los encargados de la historia. Escribían las hazañas de sus pueblos, sus creencias, en antiguos glifos, en piedras, y ellos creían que cada 20 años había una transformación, un ciclo que podía ser negativo o que podía significar un renacimiento. Para ellos era importantísimo. Y lo más sorprendente es que uno de esos ciclos de 20 años corresponde nada más y nada menos que a la llegada de los españoles. El Chilam Balam dice que el dios Bolon Yocte regresará algún día y luchará contra las deidades del cielo en una épica guerra del bien contra el mal. Las eras para los mayas estaban perfectamente definidas. Marcaba mucho el regreso de los dioses, tanto para ese presente como para un futuro, y el ser humano, por lo tanto, estaría frente a frente con ellos. Esta predicción de una batalla final apocalíptica entre el bien y el mal, como es descrita en el Chilam Balam, puede hallarse también en el libro de la Biblia cristiana de las Revelaciones. Es interesante que si observas el último libro de la Biblia, habla de una gran guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y el gran dragón. ¿Habrá alguna última gran guerra en el cielo que ocurrirá en esta era final? Si la profecía maya sobre el retorno de Bolon Yocte es cierta, ¿podría realmente haber una batalla entre el bien y el mal que resultaría en la aniquilación de toda la humanidad? ¿Pero cómo? La existencia de la humanidad sobre la superficie de la Tierra es relativamente reciente y frágil. Durante su historia, la mayor amenaza para la humanidad han sido los desastres naturales. Muchos esperaban el fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012. Pero, ¿qué significaba en realidad esta fecha para los mayas? Evidencias recientes han mostrado que los antiguos mayas poseían un conocimiento del universo y de su destino que nosotros apenas comenzamos a entender. Según los mayas, el mundo ya ha terminado 4 veces antes de este próximo cataclismo. Terminó antes con fuego, hielo y agua. Y este próximo cataclismo podría ser una combinación de todo eso, o incluso algo completamente diferente. No solo conocían los mayas nuestro lugar en el universo, sino que también sabían cuán antiguo era este. Los mayas datan el universo en 16.400 millones de años. La ciencia moderna lo data en unos 400.500, tal vez 15.000, y mientras mejor es nuestra tecnología, más comenzamos a entender que los mayas tenían razón. ¿Es posible entonces que la predicción de los mayas se refiriera al 21 de diciembre de 2012 como el inicio de una era catastrófica con acontecimientos que tendrán terribles consecuencias para nuestra especie? El 21 de diciembre de 2012 para los mayas representaba el final de una gran era. Después, con el correr de los tiempos, diversos investigadores asegurarían que habría una gran explosión al centro del universo que al momento que llegara a nuestro sistema solar se vería potencializado por el Sol, lo cual, desde luego, cuando llegara a nuestro planeta, alguna función y algo tendría que ocurrir con los humanos. Creo que los mayas comprendían la mecánica celestial. Entendían que el Sol experimentaba un cambio. Así que creo que algo sucederá con el Sol. Bien, sabemos por experiencias pasadas que las llamaradas solares pueden interferir con los equipos electrónicos. La red eléctrica se cae, por ejemplo. Cosas importantes podrían cambiar en la sociedad moderna que nos afectarían. Pero si hablamos de perder esa capacidad por un largo periodo, me atrevería a decir que hablamos de un escenario que resultaría en cambios mayores y muy posiblemente con efectos muy negativos.
¿Es posible que la alineación galáctica del 21 de diciembre de 2012 haya alterado el eje de la Tierra al alterar su campo magnético? Si acontece un cambio en el campo magnético de la Tierra, sería un acontecimiento verdaderamente estremecedor. Llevaría al despertar de los volcanes y muy posiblemente movería más las placas tectónicas. Esto significaría que ocurrirían grandes terremotos por el ajuste que va a buscar el planeta en un equilibrio en su campo magnético. Hablamos de terremotos de magnitud 7 o de magnitud 8 o de magnitud 9 como algo destructivo más allá de la imaginación. Pero, ¿qué haría un terremoto de magnitud 12 o magnitud 20? ¿Podría reemplazar la Tierra con el mar y el mar con la Tierra? Hablamos de eventos que nunca hemos experimentado. Algunos de estos cambios de los que se habla que podrían ocurrir podrían transformar la vida o podrían terminar con ella. ¿Estaría la profecía de los mayas realmente asociada al fin de la vida en la Tierra? ¿Los terribles acontecimientos que vivimos en la actualidad realmente tendrán profundas e irreversibles consecuencias para todos? ¿O podría haber otro resultado, quizá más positivo? El fin del conteo largo maya podría significar un día del juicio para el planeta Tierra, o por otra parte tal vez sea el regreso de los dioses extraterrestres, como creían los mayas. Es difícil conocer el futuro, pero parece que tal vez los mayas tenían una idea del futuro que nosotros aún debemos descubrir. Vivimos en un tiempo y en una cultura que realmente no considera la teoría de los antiguos astronautas de que no estamos solos, y será una completa revelación para la aldea global que no estamos solos, y creo que realmente es un regalo de los mayas cuando se trata de 2012. Es cierto que el 21 de diciembre del año 2012, dentro del mundo maya se llegó al final de un ciclo de tiempo. Pero recalco esto, es el final de un ciclo de tiempo, no significaba que llegáramos al fin del mundo. ¿Podrían las profecías mayas del día del juicio realmente hacerse realidad? ¿Señala el 21 de diciembre de 2012 el comienzo del fin del mundo? ¿O son estas terribles predicciones nada más que un mito? ¿Una mala interpretación de una verdad aún mayor? Tal vez lo que nos espera no sea el fin de nuestro mundo, sino un nuevo comienzo que revelará el origen celestial del hombre.